Ahí es con el cerebro, ¿no? Cerebro, configuración externa, interna del cerebro y todo lo que podemos encontrar en el cerebro. No solo los lóbulos no cerebrales, sino también el encéfalo, el tálamo, hipotálamo y el metálico. Todo esto se conecta, ¿no?, entre sí y transmiten a la corteza cerebral para procesar esta información, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tronco encefálico, este es el tronco encefálico. Aquí está el cerebro, la corteza, las áreas de Brodmann, y tenemos nosotros aquí el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios. Y por encima del cuerpo calloso se encuentra el circunvalación del cíngulo, circunvalación del cíngulo. Esto es el cíngulo. Cíngulo es una área, ¿no?, es una área que converge todas nuestras emociones también. El cuerpo, digamos, de nuestras emociones está en varios, ¿no?, cuerpos del cerebro, como ayer hemos dicho, el tálamo, el hipotálamo y el tálamo también. Y aquí tenemos el tálamo, así se encuentra el tálamo, ¿no? Es una estructura mayor y con varios núcleos, y luego tenemos el hipotálamo, porque está por debajo del tálamo, el hipotálamo, varios núcleos en el hipotálamo, y esto tiene relación directamente con la glándula hipofisaria, ¿no?, con la secreción de muchas hormonas de esta glándula. Y entonces aquí tenemos el ventrículo, ¿no?, tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y todo cómo se conectan estos espacios, ¿no?, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Entonces, aquí tenemos la parte posterior, lóbulo occipital, y el cerebelo, ¿no?, que se encuentra en la tienda cerebelosa. Esto está en la fosa cerebral posterior. Y por delante está el tronco encefálico. Hoy día vemos tronco encefálico, vamos a ver no tan detenidamente por el tiempo. Y aquí tenemos el mesencéfalo, ¿no?, que une al cerebro con el tronco, y tenemos la protuberancia, el bulbo raquídeo, o la médula oblongada, o esto es la protuberancia o puente de Barolio, Entonces, y por estas estructuras, aquí ya tengo todo aquí. Entonces aquí vemos otra vez lo mismo: cerebro, tronco encefálico, este es el tronco encefálico, ¿no?, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo y médula espinal. Entonces aquí la médula está, ¿no?, en relación con el agujero magno, ¿no?, y todo esto está dentro de la fosa craneal o la cavidad craneal. Vamos aquí en colores, ¿no?, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y por aquí salen aquí están los centros, el origen real, los núcleos de los pares craneales, ¿no?, que salen desde el oculomotor, el troclear, el abducen, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver ya la salida del 7, 8, 9, 10 y 12. Y aquí están los pares craneales: vista, la vista inferior o la posterior del cerebro, tenemos posterior, anterior, cerebelo, y aquí está, ¿no?, el corte de la médula espinal, y ahí tenemos el bulbo raquídeo, protuberancia, ¿no? Y el mesencéfalo no lo estamos viendo porque aún tenemos la posición. Y mira, se dan cuenta cómo vemos acá el bulbo olfatorio en relación con el, ¿no?, primer par craneal, el nervio olfatorio. Y aquí tenemos la hipófisis, ¿no?, en relación con la silla turca, ¿no? La silla turca
turca que forma, que es una estructura que se encuentra en el hueso del esfenoides. Y entonces esto es el tracto óptico, mira, tracto óptico, ¿no? Derecho, izquierdo. Y entonces este tracto óptico luego por delante de la hipófisis va a cruzar para el lado, ¿no?, izquierdo. ¿Está bien? Igual hace del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ese entrecruzamiento se llama quiasma. Y ese quiasma está, ¿no?, en relación con el surco prequiasmático. Ahí se encuentra. Es el sitio, el lugar. Y entonces aquí ya tenemos el nervio óptico, propiamente el nervio óptico. Entonces aquí, ¿no?, quiasma óptico. Es el único nervio que se entrecruza y se llama quiasma. Y después tenemos ya los otros nervios, ¿no es cierto? El oculomotor, patético, el 6, el 5, mira, el quinto, sale la protuberancia, ¿no? El ganglio, el trigémino. Y tenemos ahí las tres ramas del trigémino. El oftálmico, maxilar y mandibular, ¿no? El oftálmico y maxilar, nervios, ¿no?, sensitivos. Y el mandibular es un nervio mixto, sensitivo y motor. Y ahí tenemos los otros pares craneales, que no los vamos a ver aquí. Estamos viendo igual los pares craneales que tenemos aquí, el troclear, ¿no? El troclear. Y aquí tenemos ya el facial, el oculomotor. Y aquí tenemos ya el glosofaríngeo. Esto se llama origen aparente en relación con el tronco encefálico, ¿no? El origen real de estos nervios se encuentran dentro del tronco encefálico. Entonces, y luego tenemos aquí el 9, 10 y 11, los tres, que salen por el mismo lugar en la base del cráneo, por el agujero yugular. Y tenemos por separado el nervio hipogloso, que sale por el surco preolivar, el hipogloso. Este es el accesorio, y el 10 y el 11, ¿no? Perfecto. Y así vamos a ver las mismas estructuras, el tronco encefálico, este corte, aquí, ¿no? Cuerpo calloso, ¿no? Plexo coroideo, tálamo, ¿no? Tálamo, hipotálamo y la hipófisis, y este es el mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal. Todo esto es, ¿no?, los ventrículos, ¿no?, lateral, tercer ventrículo, acueducto de Silvio que conecta el ventrículo, tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y el ventrículo. ¿Dónde se forma el líquido encefalorraquídeo? Aquí, ¿no?, en los ventrículos, ¿no? En los ventrículos. Otra vez que me acostumbré a esto. Entonces, igual, tenemos el tronco encefálico, este es el origen real, ¿no?, porque este es el núcleo del vago, se encuentra en el bulbo raquídeo, núcleo del vago. El bulbo raquídeo es un centro donde están los centros respiratorios importantes, centro cardiológico, etc. Entonces, este es el núcleo olivar inferior para y este es el nervio hipogloso. Este es el vago, no, vago, está en el surco retroolivar, en el surco preolivar, es el hipogloso. ¿No? Así. Aquí otra vez, ¿qué tenemos aquí? El 3, ¿no? El oculomotor, el troclear, ¿no? Y este es el trigémino, y aquí es el abducen, y aquí tenemos el 7 y el 8, vestido coclear y el facial, y aquí tenemos el 9, 10 y 11 y el 12, 9, 10 y 11 y el 12. Ya, vamos a pasar esto así y vamos a la médula espinal. Esta es la extensión del sistema nervioso central. La médula espinal va por el canal, ¿no?,
terminal vertebral o espinal de los cuerpos vertebrales, desde la cervical hasta la lumbar. ¿Dónde inicia? En el bulbo raquídeo. ¿Dónde termina? A nivel del borde superior de la L2, ¿no? ¿Cuánto mide? 45 centímetros. El diámetro es 2 centímetros. Entonces hay dos ingresamientos a nivel cervical, a nivel del C4, ¿no? Y el otro a nivel del T9 a T12. Y esta es la parte de los engrosamientos, ¿no? Engrosamiento de la médula espinal. Y termina a nivel de L1, L2, como habíamos dicho, ya en forma de cola de caballo, ¿no? En la parte terminal, progresión de la médula espinal. ¿Qué tenemos la médula espinal? ¿No? Aquí, segmento cervical, médula espinal, de los cuerpos vertebrales C1 a la C8, ¿no? Y luego tenemos T1 hasta la T12 y son torácicas, nervios espinales, torácicos, nervios espinales cervicales, nervios espinales aquí ya lumbares y aquí termina. A nivel de L1, L2 termina ya de la cola de caballo, ¿no? Donde ya están las terminaciones nerviosas de la médula espinal, formando los plexos sacro occipitales, ¿no? Aquí también vamos a tener, ¿no?, los plexos cervical, las raíces periféricas de la médula espinal van a formar el plexo cervical, después va a formar el plexo braquial, ¿no?, el plexo lumbar. A este nivel no tenemos plexos. Plexos son las uniones. Mira, este es el corte de un cuerpo vertebral por la transversal y este cuerpo vertebral que es anterior y la espina, ¿no?, o la post espinosa del cuerpo vertebral es posterior. Cuando revisamos a un paciente de la columna, siempre vamos a encontrar estas prominencias, ahí se llama apost espinosa, ¿no? Y ahí está protegido la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Está protegido por la envoltura que es la dura madre. Miren, esta es la dura madre. Después está la aracnoides y la pía madre, ¿no? Aquí tenemos los agujeros. ¿Cómo se llama este agujero? Agujeros vertebrales, ¿no? Agujeros transversos, ¿no?, de la vértebra, por donde va miles de callos de arteria. Estas son la arteria vertebral. La arteria vertebral que va a ingresar al cráneo por el agujero magno, ¿no? Los arterios lo encontramos solamente a nivel cervical. A nivel cervical. Entonces, un hueso cervical. Hoy día vieron en la práctica vértebras cervicales. ¿Lo vieron? Ya los agujeros transversos que dejan pasar la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral va a formar después el tronco basilar y adentro de la calle craneal, y luego va a aportar con la arteria cerebral posterior para formar el polígono del cuello. Entonces aquí están las raíces nerviosas de los espinales, ¿no? Hay un ramo posterior que es sensitivo, un ramo anterior que es motor, porque aquí todo lo que es la vía aferente ya va a la parte del dolor, del calor, toda esta sensación se transmite aquí hacia la médula espinal, y por el cordón anterior, por la rama anterior, va a ir la respuesta que es la parte motora, y así tenemos toda la columna. Aquí están los plexos, ¿no? Plexo braquial, plexo cervical y plexo lumbar. 31 pares nerviosos, ¿no? 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio occipito. Entonces, ¿cómo vemos en el esquema? La médula espinal, ¿no? En el cerebro, la sustancia gris estaba cortical, ¿cierto? Y la sustancia blanca estaba más central. Aquí es al revés. Encontramos la sustancia gris al medio y la sustancia más blanca. Entonces, ¿cómo es la estructura de la médula? Esta es la parte anterior, ¿no?
la fisura media anterior. Fisura media anterior. En la parte posterior no tenemos solo un surco, no es una fisura, es una fisura. Y entonces vamos a tener un cordón anterior, o columna blanca anterior, un cordón, ¿no?, lateral y un cordón posterior, ¿no? También hemos llamado columna lateral, columna posterior, ¿no?, de la sustancia blanca de la médula espinal. Y en la sustancia gris tenemos una H, ¿no?, una H, ¿no? Entonces tenemos una asta posterior, una asta anterior, asta posterior, anterior. Y aquí están, ¿no?, las vías de conducción. Porque ¿qué hace la función del sistema nervioso? Es conducir, ¿no? Conducir estímulos, ¿no?, impulsos. Es así como las corrientes eléctricas en un cable. Esos cables multifilamentos, ¿no? Ya casi no hay casi multifilamentos, ¿no? Ahora son los cables que conducen energía eléctrica, es un solo filamento. Pero antes, ahora yo me acuerdo que han reemplazado inclusive esos cables. Eran multifilamentos, muchas. Todavía encontramos, ¿no?, en la parte, en los colones de los cables para sonido, ¿no?, de muchos filamentos. Y así en nuestro sistema nervioso tiene varios filamentos. Lo podríamos esquematizar en varios colores, porque nos lleva distintas sensaciones, distintas respuestas, ¿no?, distintos estímulos. Y esto lo vemos así, ¿no? Por ejemplo, esto es la parte sensitiva, está en la parte posterior, y la parte motora, la respuesta va por la parte anterior, pero es un solo nervio, un solo cuerpo de nervios. Por ahí unos que van aferentes y otros van eferentes, ¿no? Llevan el estímulo, ¿no?, y aquí llevan la respuesta a través de receptores terminales que están en la piel, en las glándulas y muchos otros órganos, y entonces conducen a la médula espinal. Y la médula espinal, a través de sus tractos, vía ascendente y descendente, pues lleva hasta el cerebro esa información, ¿no? Lo hago consciente, por ejemplo, aquí, ¿no?, un pellizco, ¿ya?, y lo hace consciente al cerebro porque va por una vía, ¿no?, esa información. Entonces, así podemos tener, y tanto en la sustancia blanca, sustancia gris, encontramos, ¿no?, las vías aferentes y eferentes. Entonces tenemos el ganglio aquí en la raíz posterior dorsal, que son los cuerpos neuronales sensitivos, ¿no? Y en la raíz anterior, es motor, la raíz posterior es sensitivo. ¿Qué es sensitivo? Dolor, ¿no?, temperatura y tacto, ¿no? La estructura medioespinal, lo mismo, ¿no? Y aquí está el espéndimo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y el espacio subaracnoideo. Ya estamos. Sustancia blanca, sustancia gris, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado. Y entonces aquí tenemos la sustancia blanca, columnas y tractos, ¿no? Estas columnas blancas de la sustancia blanca, ¿no? Aquí la sustancia blanca, en estos cordones, tenemos columnas anteriores, lateral, posterior, y tractos sensoriales, ¿no? Ascendente significa que va desde la médula espinal hacia el cerebro. Son tractos, espino talámico, espino cerebeloso, ¿no? Espino, tractos ascendentes, y los tractos motores son los descendentes. Van vía ascendente, vía descendente, son tractos, ¿no? En esta sustancia tenemos tractos sensoriales que son ascendentes, tractos motores que son los descendentes, ¿no? En toda esta zona. Entonces, aquí tenemos la respuesta hacia el sistema genético y toda la información que llega desde los receptores sensitivos, por ejemplo, en la piel,
y conduce hacia el sistema nervioso central, ¿no? Esos son los tractos ascendentes o descendentes. Y por ejemplo, espino cerebeloso será ascendente, ¿no? Y la respuesta da por el córtico espinal, que es descendente de la corteza. El nombre mismo lo indica, hacia la médula espinal. Y así, de acuerdo a su origen, corte versus médula espinal, esto, el lugar donde va a terminar. Y después tenemos los tractos o fascículos. Hay muchos fascículos con nombre propio, ¿no? Están en la sustancia blanca, los fascículos, por ejemplo, retículo vulvar, vestíbulo espinal, los fascículos retículo espinal, protuberancial, fascículo tectoespinal, fascículo córtico, todo esto está mapeado así como en el cerebro, ¿no? Que son las vías de conducción. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central y va a conducir los estímulos y también al mismo tiempo va a tener una respuesta a través de estos tractos o fascículos. Son fascículos. Si hay una lesión a nivel de la médula, entonces no llega la información, ¿no? Una sección de la médula, ¿no? Un traumatismo de la médula espinal va a producir alteraciones en la motilidad y en la sensibilidad. La médula espinal, ¿no? Aquí está, esto es la médula espinal, el canal vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral, la apuesta espinosa, portis transversa, ¿no? De la estructura de la vértebra, ¿no? De la vértebra. Tiene diferencias, ¿no? En cuanto a una vértebra cervical, vértebra dorsal, lumbar, por su forma, el tamaño de las vértebras. Entonces, normalmente como raíz, ¿no es cierto?, espinal del nervio espinal. Esto, ¿no? Las raíces nerviosas y luego está por la rama posterior y la rama anterior y aquí se unen para formar un solo tronco nervioso. Y está irrigado por la arteria, las ramas de la arteria aorta, que son las ramas espinales, y las espinales van a irrigar la médula espinal, y el drenaje venoso también igual va a ir. Aquí está la irrigación. Arteria aorta, ¿no? Aorta, y van a dar ramas espinales, ¿cierto? Aquí, rama dorsal de la arteria intercostales, las intercostales, y va a dar también ramas para la médula, ¿no? Y aquí tenemos la arteria espinal anterior, después tenemos la espinal posterior, y así, ¿no? La irrigación se va a dar por estas arterias, espinal anterior, espinal posterior, y las transversales, que son las ramas de la arteria aorta. Mira, ¿no? Y tenemos toda la médula espinal está irrigada por las ramas de la arteria aorta, ramas espinales. Está bien nutrido, ¿no? La médula espinal. Y aquí a nivel ya de la zona alta del tórax tenemos el tronco brachiocefálico derecho. Y aquí a nivel del callado, ¿cierto?, el origen de la arteria vertebral. Y de la arteria vertebral, de la arteria subclavia izquierda y de la arteria subclavia derecha. La arteria vertebral, y aquí allá atraviesa el agujero magno que ya conocemos hoy día, y para formar la arteria basilar. Esta es la arteria basilar, y la basilar va a dar la arteria cerebral posterior para formar el polígono ¿cierto? Aquí están las arterias espinales irrigando la médula espinal. Sigamos, ¿no? Diferencia entre la médula espinal cervical, torácica, lumbar y el sacro. Y las envolturas aquí, igual que en el cerebro, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? ¿Ya? Esta es la dura madre.
¿no? Esta es dura madre, aracnoides y vía madre, la que está en contacto con la estructura. Todas estas estructuras son tejido conectivo denso, aracnoides laxo y vía madre laxo. Denso, duro, y la dura madre. Ustedes ya van a ver cuando estudiamos en la práctica el cerebro, ahí tenemos dura madre para mostrarlo, ¿cierto? Y estos son los espacios de la calidad de espacio de la calidad epidural. Entonces, este es posterior, este es anterior. ¿Qué se practica a nivel de la médula? Funciones, ¿no es cierto? Función. Se llama función lumbar. Función lumbar. Nosotros funcionamos muchas calidades. Función torácica, ¿no? Función torácica. Función abdominal, ¿no? Y hacemos función lumbar también, con el fin de poder obtener un material de estudio. ¿Qué estudiamos? El líquido cefalorraquídeo. ¿Qué nos indica el líquido cefalorraquídeo? El tipo de infección, ¿no? Cuando hay una enfermedad de las meninges, ¿cómo se llama? Meningitis. Todo lo que termina itis, inflamación, ¿no? Meningitis, inflamación de la faringe. Apendicitis, inflamación del apéndice. Y aquí, inflamación de las meninges, meningitis. Puede ser de origen viral, puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen tuberculoso. Y entonces, queremos hacer un estudio, todavía se practica ese estudio hoy en día, ¿no? Para tomar una muestra y entonces funcionamos desde la parte posterior, elegimos el nivel vertebral, ¿no? Y para que podamos atravesar la aguja va a pasar el espacio de la dura madre y cuando pasa la dura madre, aquí en este espacio subaracnoideo, ahí ya se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces estamos con la jeringa carga, ¿no? La jeringa, y vamos a sentir que empieza a salir un líquido, ¿no? Claro, ¿no? A la temperatura corporal. Entonces decimos, esto sí es líquido cefalorraquídeo, y tomamos una muestrita en un tubo y lo mandamos al estudio, ¿no? Para que hagan cultivo y para identificar el origen de la enfermedad. Entonces, cuando se coloca, cuando se funciona también la zona, ¿no? No funcionamos la médula, ¿no? Atravesamos solamente la dura madre. Con la práctica uno siente que está ingresando con la aguja, ¿no? La fascia, digamos, la fascia vertebral, entonces, y luego ya tienes ahí la espina, la apófisis espinosa, y tú bajas o subes para poder ingresar, ¿no? Dentro, aquí, para esta zona. Entonces, atraviesas una estructura densa, dura, quiere decir que ya estás en la dura madre. Atraviesas, ahí nomás ya sale el líquido cefalorraquídeo. Ahora, no atraviesas, ¿no? En la práctica de colocar una anestesia, donde se coloca anestesia en este espacio sudoral, donde sale el líquido cefalorraquídeo, ese se llama anestesia raquídea, ¿no? Le colocan lidocaína y entonces no se paraliza, sino se anestesia, pierde sensibilidad en toda la zona que está por debajo de la zona de punción a nivel de la meta. Si uno ha colocado L1, a nivel del L1, lumbar 1, entonces a partir del lumbar 1 hacia distal, no sientes dolor. Claro, para cesárea, por ejemplo, ¿no? Porque en la cesárea no podemos dormir totalmente a la paciente, a la gestante, porque si lo dormimos también el bebé va a estar, ¿no? Deprimido, no va a poder respirar, va a estar anestesia. Entonces se realiza a través de la anestesia raquídea, que va a entrar aquí el líquido anestésico a este espacio subaracnoideo. O también es epidural, no atraviesa la dura madre, sino por fuera de la dura madre. Entonces se coloca mayor cantidad para que hace compresión, y si comprime, entonces también se anestesia. Eso se llama peridural o epidural. A veces se coloca inclusive un catéter para producir el mismo efecto, anestesia.
generalmente va desde el ombligo hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos operar desde el ombligo hacia abajo? ¿No? Podemos operar cesárea, podemos operar la próstata, podemos operar hernias, ¿no? Podemos operar varices, todo lo que se operó del ombligo hacia arriba no podríamos, ¿no? Y esta anestesia no podemos colocar muy alto, porque vamos a deprimir, ¿no?, la función respiratoria. Vamos a deprimir el músculo diafragma y el paciente no va a respirar y puede hacer un paro respiratorio y el paciente se nos puede estar muriendo en sala de operación, ¿no? Entonces hay que saber dónde vamos a colocar. Entonces tenemos la anestesia peridural que entra en este espacio o epidural y la anestesia raquídea que va a entrar acá. Importante conocer esto porque son prácticas, ¿no? Ya. Terminamos esta partecita porque esta era para terminar ayer, ¿no? ¿Les gusta? Vale, vos. ¿Qué dice aquí? El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, lo exaltaré. Éxodo 15. Bonito, me gusta este tratamiento, ¿no? Señor es mi fuerza. Trabajemos con Dios, ¿no? Trabajemos con Dios. Y yo tengo una hija que es médica, ya especialista, y a veces le digo, ¿por qué estás así? Estaba preocupada por una paciente. Yo le digo, ¿y por qué te preocupas? ¿Qué pasa? Bueno, se complica. ¿Pero por qué se complica? Se complica por algo, entonces. Y cuando se complica no es porque el médico, ¿no? El médico no hace la complicación. El médico lo único que hace es dirigir el tratamiento, ordenar, toma esta pastilla, toma aquello, haz esto, no hagas esto. El paciente cumple o no cumple. ¿No? El médico le dice reposo, el paciente no hace reposo, ¿no? El médico dice toma tu pastilla cada 8 horas, el paciente toma una pastilla por día. Entonces, claro, se te complican los pacientes, ¿no? Tranquilo, le digo, tranquilo. Hay que encomendar a todos los pacientes en la mano de Dios y Dios se sabe de qué, ¿no? Entonces, tu vida tiene que estar siempre aquí. Es tu fuerza, ¿no? Esta carrera no es lindo, colores rosas, ¿no? Es bonito el manto blanco. Es bonita la profesión, sí, por supuesto, ¿no? Siempre hay respeto. El médico está por encima. En la sociedad es líder, es referente, médico, ¿no? Para eso nos preparamos, ¿no? Para ser referencia, para ser personas que en la sociedad nos respeten todo, pero tú tienes que estar siempre de la mano de Dios, ¿no? Él me ha dado la victoria, lo alabaré, ¿no? Es el Padre, no es el Dios de mi Padre, es mi fuerza, Dios es mi fuerza. Sigamos con esto, ¿no? Y avanzamos también, ¿ya? Avanzamos y vamos a la otra parte, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Salimos de acá, ¿no? Salimos de acá. Usted ya tiene todo este material, ¿no? ¿Ya tiene o no tiene? ¿Qué dice el público? Entonces, ¿quién es el delegado? ¿Ah? Le va a caer piedras, ¿no? ¿Sí? En serio. Ya, esto es corto, tampoco es mucho, ¿no? Entonces, vamos aquí. Esto. ¿Cuál es la causa más frecuente de la mortalidad en el mundo entero? ¿Por qué la gente muere más? Enfermedades cardiovasculares. Exacto, enfermedades cardiovasculares. ¿Y la segunda causa cuál es? ¿Cáncer? Ya ahora está cáncer desplazado. ¿Cuál es?
accidentes. Accidentes. Cada vez crece como un accidente. ¿Cuántos mueren en un segundo en el mundo por accidentes? Están muriendo. Mucha gente, accidentes. Tercero ya van, ¿no es cierto? Sí, ahora está tercero. Cuarto. Infecciones están casi relegadas porque ya hay mejor, ¿no? Hay antibióticos que controlan mejor la infección, ¿no? Metabólicas son crónicas, que también, pues, en algún momento llega por las complicaciones, pero la gente muere más por accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿no? Por la parte vascular. Eso es. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la parte vascular? Mira, un solo color me traje de regalo. Estamos pobres. Estamos pobres. Él ha recibido todos los pulmones. Tiene todo el poder en su cuarto. No se le quita barro, lo que Esta es la arteria. Y entonces, la arteria con el tiempo va a formar unas placas acá, unas placas acá, ¿no? Estas son las placas de ateroma. ¿Y por qué se forman las placas de ateroma? ¿No? Por depósitos de grasa de tu cuerpo, ¿no? Colesterol, todos los otros depósitos de grasa. A esto llamamos ateroma. Ateroma. Esta es una enfermedad, ¿no? Ateromatosa o arteriosclerosis. Arteriosclerosis, ¿no? O ateromatosis. Porque ¿qué comemos, pues? Gracias. Pues las grasas, ¿no? ¿Qué comemos? Chaufa, papitas, crema, huevos, leche, carne, ¿no? Todo está la grasa de origen animal, ¿no? Entonces, contribuimos a eso. Por eso que es una enfermedad, ¿no? Sí. Y consumir pescado frito todos los días. No, todos los días, frito, mañana, tarde y noche, no, ¿no? Sí, la fritura es un gustito que hay que darse, pero no todos los días frito. ¿No? No, todos los días frito. Y entonces, estas placas van a reducir, ¿no? El flujo de sangre, ¿no? El flujo de sangre que va en ese sentido va a reducir. Pero esto va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez va estrechando la luz de la arteria. Entonces, cuando va, pues, llega poca circulación, ¿no es cierto? Y entonces eso es detectable por estudios. Angiografía, ¿no? Cuando se contrasta, inyectamos a nivel arterial, ¿no? En la sustancia de contraste podemos ver todo este dibujo. Entonces encontramos ahí zonas con hipoperfusión. Entonces decimos, aquí está pasando algo. Eso podemos estudiar a nivel del corazón, a nivel cerebral, ¿no? Y otras a nivel de los órganos digestivos, extremidades, etc. Entonces, cuando esto ya va creciendo más, va a obstruir, ¿no? Obstruye por completo, y es una obstrucción. La placa ateromatosa ha crecido igual que un sano que se forma en una pared de una tubería. Cuando va a pasar la casa, ¿no es cierto? Abres el caño, todo el caño y sale poquito, un hilo de... Y hay que cambiar, pues, ¿no? Las tuberías. Aquí no llega sangre, ¿no? Está obstruido. Entonces, si no llega sangre acá, déficit del flujo, ¿no? Flujo sanguíneo, y no llega aquí, ¿qué va a pasar acá? ¿No? La consecuencia va a ser isquemia. Y luego de la isquemia, ¿qué va a venir? Necrosis. ¿Y cómo se interpreta el necrosis? Como infarto.
infarto. Entonces, aquí tenemos un infarto cerebral, un infarto cardíaco, un infarto, necrosis ¿no? Los dedos del pie, y sí, donde no llega sangre, hay isquemia. Donde no llega sangre, hay isquemia. El cerebro está formado. La enfermedad cerebrovascular es la cosa más frecuente que los tumores cerebrales. Hay tumores cerebrales, es menos frecuente, pero sí hay más accidentes cerebrovasculares. Hay un compañero de ustedes, estas semanas pasadas, tuvo un accidente, ¿no? En el internado. Se cayó de cabeza, pero gracias a Dios, que no, ya está de alta y todo. Ya está jugando ya, ¿no? Entonces, pero podía ser fatal, ¿no? Si se golpeaba la cabeza. Pero su problema no ha sido cerebral, ¿no? Pero si se cae de cabeza, podría ser cerebral, entonces es un traumatismo que es seguro. Pero la gente no sufre por esto, ¿no? Infarto cerebral, trombosis. Claro, aquí a esto le llamamos trombosis, ¿no? Trombosis. Y otro término es embolia. Embolia cerebral, cuando llega de otro lugar y se impacta en alguna arteria, ¿no? Eso se llama embolia. Entonces, aquí, por eso es importante el conocimiento de la circulación cerebral. ¿Dónde se origina? Mira, este es callado de la aorta. Aquí tenemos en el lado derecho el tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo, la carótida común, ¿no? Izquierda, y la arteria subclavia. Pero aquí, estas dos arterias nacen en un solo tronco. Luego se divide en carótida común, derecha, y la subclavia derecha. Entonces aquí tenemos carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Esto, subclavia, arteria subclavia, va a dar la arteria vertebral, ¿no es cierto? La arteria vertebral, aquí le seguimos. Esta es la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Y se unen aquí, ¿se acuerdan? ¿No? En el hueso, en la porción maxilar o en el clivus, se unen para formar la arteria basilar. Y la basilar va a dar varias arterias, ¿no? Las cerebelosas superiores, inferiores, y va a dar las arterias pontinas, etcétera, pero va a formar, va a dar aquí la arteria cerebral posterior, el programa terminal de todo esto, que de dónde nace y cómo va por los agujeros, ¿no? Transversos de la columna cervical, y aquí ya ingresa a nivel del agujero magno, y entonces luego forma la arteria basilar y la arteria cerebral posterior, que lo dejamos ahí, ¿ya? Y después tenemos la otra vía, que es la arteria carótida común. Aquí está el centro varoreceptor, ¿ya? Y se divide en carótida interna y carótida externa. Y la carótida externa con sus 8 ramas, ya lo saben, ¿no? Carótida externa, 8 ramas, y las ramas terminales, temporal superficial y maxilar, y la maxilar con sus 16 ramas, ¿no? Entonces vamos aquí con la carótida interna, se divide en carótida externa e interna. Y la interna no da ninguna rama a nivel del cuello, ¿no? Ingresa por el sifón carotidio, hoy ya vieron que la base del cráneo, ¿no? El canal del carotidio. Y por ahí ingresa ¿a dónde ingresa? A la cavidad endocranial. Y entonces va a dar la primera rama, que es la arteria oftálmica. Después va a dar la arteria la arteria oftálmica, va a dar la cerebral media, va a dar la cerebral media y la cerebral anterior y la comunicante posterior. Este es comunicante posterior, este es cerebral anterior, este es la comunicante anterior. Entonces, esto es el polígono Willis. Es una figura. Es una figura. Así cuando vas de paseo ves una roca y dices, este es el rostro, la cara de Jesús. Nada más, lo mismo. ¿No? Solo es una figura. Polígono Willis. Lo que tú tienes que saber bien es las arterias
¿no?, que irrigan al cerebro. Entonces, tú tienes que saber qué estructuras irriga la cerebral anterior, que es rama de la arteria carótida interna, la cerebral media, ¿no? Entonces, gran parte del cerebro está irrigado por la arteria carótida interna y sus ramas. Y la principal rama de la arteria carótida interna es la cerebral media. Y la cerebral media irriga la mayor parte del cerebro, ¿no? Desde el surco o fisura longitudinal, toda esa zona cerebral media. Si tú dices la parte del cerebro, y no te vas a equivocar, es la cerebral media. Ahora, claro, el lóbulo frontal es la arteria cerebral anterior, rama de la arteria carótida interna. Lóbulo temporal, lóbulo parietal, por la arteria cerebral media. Lóbulo occipital, por la arteria cerebral posterior, que es rama de la vertebral, ¿no? Y así, lo que importa saber esto es, ¿no?, que estas arterias, que son ramas de la arteria, esto solamente es una anastomosis, así como lo van a ver en otras partes del cuerpo, se unen de un tronco con el otro tronco y aquí hacen una anastomosis. Cuando hay una anastomosis es la unión de un tronco con el otro tronco y se unen para suplir, ¿no?, el déficit de circulación. Si falla de este lado, está asegurado del otro lado. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí en la arteria? Las arterias aquí se pueden obstruir y entonces van a producir infarto de una área del cerebro, a la zona donde está irrigando, ¿no? Y aquí en esta zona se desarrollan las aneurismas, ¿no? ¿Qué es aneurisma? ¿Qué es aneurisma? No, borra o no borra. No borra. Delgado. Ayer lo probé, se borra. O esto no es para pisar. Eso no es para pisar, ese es gris. ¿Sí? Ese no es para pisar, ese es gris. De ahí para frente. Era la tapita. Era la tapita, era la tapita. No, así viene de verdad, ese no ¿Por qué queda tan duro? Pásame lengua. ¿Por qué me quitan los demás pulmones? De los demás pulmones. Tienes una caja ahí en tu cuerpo. Ahí estamos, ya. Ahí está bien. No vamos a hacer mucho. En su cuerpo tiene una caja, tiene su cuerpo. Entonces, esta es la arteria, ¿no? Y aquí hace una circulación. A veces es congénito, más es congénito, uno nace así, ¿no? A esto le llamamos aneurisma. Aneurisma. ¿Han escuchado aneurisma, no es cierto? Dilatación de la pared del vaso. Entonces, esto parece inocente hasta cierto punto, generalmente en fuentes jóvenes, cuando están en su juventud, un día sienten dolor de cabeza. Y entonces dice, tómate un paracetamol, puede pasar. Después recrudece otra vez dolor de cabeza. Y al paracetamol ya no hace tanto efecto, sigue con dolor de cabeza. Entonces dice, será sinusitis, dice, será pues ahí que se será un parásito. Dice, varias posibilidades diagnósticas y a veces uno se olvida de pensar en aneurisma. Hoy en día ya hay más conciencia. Lo primero que tienes que pensar en gente joven con dolor de cabeza, aneurisma. Entonces, inmediatamente, dolor de cabeza, ya ¿no? Con episodios de dolor de cabeza varios, tomografía cerebral, con contraste para ver las arterias. Entonces, ahí vas a detectar. Detectas un aneurisma, se salva la vida. Porque significa cirugía, y en la cirugía lo único que tienen que hacer es clipar. Hacen un clipado de esto y se acabó. Pero si esto a veces no le dan, como dicen, importancia,
Bueno, dolor de cabeza todos tienen, no le va a importar. Y entonces un día uno presenta un cuadro de crisis, de dolor y pérdida de conocimiento. Es porque se está rompiendo un aneurisma. Esto se está rompiendo y va a producir sangrado. Y si pide sangrado, comprime la estructura y lo podemos perder, ¿no?, al paciente. Así que cuando uno está en la emergencia, viene un jovencito con mucho dolor de cabeza, hay que sospechar, primero sospechar aneurisma. Yo siempre digo, cuando ya vamos al abdomen, cualquier dolor abdominal hay que sospechar primero apendicitis. Cualquier dolor. Duele la barriga, primero pensar en apendicitis. Si solo hemos estudiado para diagnosticar apendicitis, ya es bastante un logro grande. Pero cuando tú dices, ¿no?, dolor de cabeza, gente joven, aneurisma, probablemente aneurisma. Y sí, yo conozco un, no amigo, pero gente conocida en la clínica, joven, recién casado, tuvo un episodio. Lo que pasa, ya estuvo con hemorragia, iniciando hemorragia, le hacen clip, y después sale al postoperatorio y se olvidan, había otro aneurisma también. Y se rompe el otro aneurisma, otra vez, de ahí ya no salió. Así que puede haber 1, 2, 3 aneurismas. Generalmente son de origen congénito. Entonces, cuando hay un dolor de cabeza persistente, hay que pensar en aneurisma cerebral, y eso será en esta zona. ¿Ah? Cerebral anterior, comunicante en esta zona, se da muy frecuentemente, ¿no? Entonces, vamos con esto. Algo está pasando. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, la arteria cerebral o sistema vertebrovascular es esto. Cerebral, estas son las arterias vertebrales, ¿no? Se unen para formar la arteria basilar. Y aquí están dando las cerebelosas y las pontianas. Y entonces va a dar la arteria cerebral posterior. Y la cerebral posterior aquí lo tenemos. Y va a irrigar el lóbulo occipital, ¿no? Parte del lóbulo temporal también. Y este es el caño de arteria, una arteria importante que es la cerebral media, que se dirige entre el frontal y el temporal, casi como para la cisura del cilio. Y entonces va a irrigar el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y, ¿no? Esta es la zona de mayor irrigación de la arteria cerebral media. Y de la cerebral anterior va a ir al surco longitudinal, o fisura longitudinal, y va a ir al lóbulo frontal, ¿no? Pero es más que la cerebral media que hace, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal. Y ahí está. Mira, ¿qué podemos relacionar? Cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior. Y la cerebral posterior es rama de la vertebral, pues, ¿no? De la basilar. La basilar va a dar cerebral posterior de un lado, del otro lado, y entonces de esa forma, ¿no?, podemos ver la figura del polígono. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? La glándula hipófisis. ¿Qué es esto? Quiasma óptico. Y es el nervio óptico, Ahí no va a estar, ¿no? Ahí está toda la zona. Entonces, aquí, todo estas son las ramas de la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar. La vertebral va a dar estas ramas, ¿no? Prevertebral, cervical, carpodea, intracraneal, esto, cerebelosa posterior, espinal anterior, basilar. Esto basilar es una de las ramas de las vertebrales, y así las pontinas, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense, cerebral posterior. Aquí hay que marcar clave en la cerebral posterior, ¿no?, que es rama de la arteria basilar. Cerebral posterior, que va a formar el polígono de Willis. Bien. ¿Qué pasó? Ya. Y estos son de la carótida interna. Ya conocemos el origen de la carótida interna, en la porción cervical,
donde no emite ramas, y hay la zona petrosa, ¿no? Donde va a dar arterias carotimpánicas, etcétera, etcétera. No se angustien con esto. Hay puntos claves de aprender esto. Hay la arteria cavernosa, de la porción cavernosa, quiere decir, de la carota interna, y va a dar toda esta ramita, ¿no? Y la porción cerebral, aquí sí es importante. La primera rama es la arteria oftálmica, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? En el agujero del conducto óptico. Después está la hipofisaria superior, comunicante posterior, carotidoidea anterior para los núcleos, ¿no? Basales, el uncus, rama del tribus, rama meninge. Y rama terminal, que es la arteria cerebral anterior, ¿no? La cerebral media. Este es el caño importante, ese es el tronco importante, ¿no? Que va a irrigar la mayor parte. Entonces, acuérdense, no sale cerebral media, pues ya no se te exige conocer todo, pero quédate con cerebral media, cerebral anterior, ¿no? Y la comunicante posterior. Y aquí está el polio Willis que le gusta a usted. Un tronco basilar o la arteria basilar que va a dar cerebral posterior, ¿ya? Esto es de la vertebral, ¿no? Y el resto todo es de la carota interna. La carota interna va a dar una rama que es la comunicante posterior, va a dar la cerebral media y va a dar la cerebral anterior, y es de la carótida, ¿no? Y la primera rama hemos dicho la oftálmica, ¿está? La oftálmica. Y después tenemos la comunicante anterior, ¿no? Y va, por esto se forma el polígono de Willis. Esta es la zona de los aneurismas, ¿no? La mayor parte de los aneurismas, no quiere decir que hay, pero hay menos en esta zona. Las arterias que se obstruyen fácilmente son en esta zona del polígono. El drenaje venoso, ¿no? Va por el seno venoso de la dura madre, la parte superior, el seno sagitario superior, ¿no? Y recoge el drenaje venoso de la vena genifragia, que va de la parte exocráneo, ¿no? Y a través, y esto es donde se dibuja el cráneo como cuerpos granulares en el cráneo, las fositas, de las fositas de Pacione le llaman también, granulación subaracnoidea, ahí, donde recircula, ¿no? Recircula el líquido cefalorraquídeo, senos venosos, que van a recoger la sangre de las meninges, ¿no? Y también, y todo va a confluir ¿dónde? En la vena yugular interna, aquí. Ustedes ya conocen por dónde sale, dónde se forma la yugular, ¿no? Por el seno sigmoideo, y va a formar la yugular interna y atraviesa el agujero de la yugular interna. Aquí están los senos venosos, ¿no? Sagital superior, inferior, el seno recto, senos transversos, ¿no? Y después va a formar el seno sigmoideo, ¿no? Y ya después la vena yugular interna. Entonces, todos senos venosos de la dura madre, ¿no? Confluyen hasta formar el seno sigmoideo y ahí sale ya la vena yugular interna, este seno sigmoideo y la yugular interna, ¿no? Por el agujero de la yugular. Aquí vamos lo mismo, ya seno sigmoideo y la yugular interna. Todo concluye ahí, todo llega a esa zona. Ya, esto es una imagen que conocemos, ¿no? Y igual, ¿no? Todas las, el drenaje venoso tan importante, ¿no? Para la recirculación de la sangre. Las meninges, ya, dura madre, ¿no? La aracnoides y la pía madre. Ahí está la dura madre, que tiene una capa perióstica y otra capa meningia. La capa perióstica está en contacto con el hueso y la capa meningia
con la aracnoides, que son las tres capas. Aquí estamos. ¿Se acuerdan? Cuero cabelludo, piel, tejido cerebral subcutáneo, jalea neurótica, ¿no? Tejido conectivo laxo, periósteo, hueso, dura madre, ¿no? Aracnoides y pía madre, todas las capas. Esta es la médula. ¿Se acuerdan? La hoz, ¿no? La hoz del cerebro se inserta ahí en la corte pixagraria. Esta es la meninge, dura madre. ¿Ya? Así lo vemos la hoz del cerebro. Esto es lo que divide ambos hemisferios, ¿no? Esto divide la tienda cerebelosa de la tienda cerebral, ¿no? Y aquí vemos en el cadáver la dura madre, ¿no? Esta es la dura madre, ¿no? La hoz del cerebro, el tabique interhemisférico. Esto es la dura madre, ¿no? Lo mismo. Ahora vamos al sistema ventricular, ¿no? Los ventrículos donde se forma líquido cefalorraquídeo y ahí circula este líquido que tiene la finalidad de amortiguar protección mecánica, ¿no? Protección motor estática y de circulación. Así lo vemos, los ventrículos, ¿no? Laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿no? Aquí está un corte transversal, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales. Aquí ventrículos laterales. ¿No? Y esta es la banda central. Esto es el plexo coroideo, donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo se comunica a través de, ¿no? Unos agujeros. Todos estos ventrículos tienen comunicación entre sí, ¿no? Este es el ventrículo lateral, y entonces, ¿cómo encontramos aquí? ¿No es cierto? El ventrículo lateral, y este es el tercer ventrículo, y vamos a este es el tercer ventrículo. Entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo está el agujero de Monro, ¿no? El agujero Monro. Y entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo une el acueducto del círculo. Y después tienes en el cuarto ventrículo los forámenes de Luschka, que son laterales, y Magendie, lo que va a ir a la parte inferior. ¿Cuánto se produce? 500 ml por día. Como se renueva cada 8 horas, en su totalidad en el seno venoso superior, en la aracnoides, ¿no? El volumen total de líquido cefalorraquídeo más o menos 150 ml. Alguna vez hemos preguntado esto. Ahí está, ¿no? Cómo circula el líquido cefalorraquídeo, y encontramos aquí en el canal medular, también así como hemos mencionado, ¿no? Y esto ya son lo que hemos visto en médula espinal. Lo vamos a pasar, y yo creo que esto lo cuando hagan neurología, ¿no es cierto?, van a revisar mejor, pero vamos a mencionar los tractos ascendentes, ¿no? Los tractos ascendentes en la médula espinal son, ¿no? Aquí está la columna dorsal, ya es el gracil, el cuneiforme que está, ¿no?, en esta zona, y los tractos espinocerebrales, los tractos ascendentes, ¿no? Está el espino cerebroso posterior, el espino cerebroso anterior, y el sistema anterolateral, espino talámico, lateral, espino talámico. Estos son los que llevan la sensación térmica y algésica. Térmica. Ahí tenemos tractos descendentes, motores. Estos son motores, ¿no?, que van
respuesta, ¿no? Son trazos piramidales, el córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, ¿no? Y después extrapiramidal está el lobe espinal, vesículo espinal, vesículo espinal, espinal, ¿no? Todos estos están representados en esta zona. Y así, ¿no? Las vías ascendentes y descendentes. Vamos a pasar, hacemos un pequeño, o ya estamos, mejor terminamos, ¿no? Y vamos a avanzar, chicos, ¿ya? Pero no es mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Ya? No, no te angusties. Todas las arterias de la vertebral, no. Pero que sí tienes que saber que la vertebral va a formar el tronco basilar y de la basilar viene la cerebral posterior, eso sí. Cerebral posterior. Todos los troncos no, se te hace difícil. Hoy la habíamos pasado. Ya habíamos pasado. Vamos a los pares craneales. Esto es lo mismo que hemos estudiado. Entonces me estoy confundiendo con ya, No hicimos dos. Nervioso dos. ¿cuál? Sigue el 2. El 2. Eso, ¿no? Eso. Ya, entonces aquí vamos a ver los genes paracraniales. Esto ya lo hemos presentado en la primera. Y aquí, ¿no? Vamos a avanzar con esto, ¿ya? Entonces, así como hemos estudiado en la base de cráneo, los agujeros, ¿no? Aquí nos permite estudiar esta parte, los nervios craneales en su origen aparente. No vamos a enfatizar mucho el origen real, más en su origen aparente. Estos son los nervios craneales. Los 12 pares craneales. Y vamos con esto no debe faltar en vuestro metercito. ¿Están haciendo el metercito, hermano? ¿No? Otros no hacen ni el portafolio, no creo que hagan ni el portafolio. ¿Ya? Esto, ¿no? Esto debe estar. Aquí hay mucho más otras estructuras que atraviesan cada, ¿no? Pero hoy día hemos repasado, ¿no? La vía cribosa, conducto óptico, fisura orbitaria superior, redondo, ¿no? Oval, espinoso, rasgado anterior, conducto auditivo interno, ¿no? Agujero yugular y canal hipogloso y, ¿no? El acidomagno. Y aquí lo tienen todo esto, ustedes solo coloquen cuál va para acá, cuál va para allá. ¿Está bien? Aquí, esto es lo que quiero. Esto es ya, ¿no? El nivel de complejidad que debemos aprender. No todo es qué agujero es, qué estructura pasa, sino a dónde va, qué inerva. Cuando hablamos de un par craneal, ¿no? Tenemos que saber qué estructura va a inervar. Eso es a eso tenemos que avanzar, ¿no? En el conocimiento, no solo qué agujero, sino qué estructura pasa y qué acción realiza, qué inerva, ¿no? Entonces, vamos con el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer par, ¿no es cierto? Aquí está. Y así vamos a ver todo cómo va, ¿no? A la inervación de las estructuras. Por ejemplo, la característica del nervio olfatorio es sensitivo, por supuesto, sensorial. La función principal es el olfato, porque lleva esta información al cerebro, es vía aferente. El nervio óptico también lo mismo, es sensorial. La función es la visión
y lleva el estímulo, ¿no es cierto?, al cerebro, el estímulo de ver claridad, oscuridad, color, forma, tamaño, profundidad, toda esta sensación. Y el oculomotor es motor, ¿no? Motor y motor. Y aquí a nivel, es autónomo a nivel de la pupila, ¿no? Porque trabaja el oculomotor en la construcción de la pupila. Hay que pupila, el músculo, ¿no?, ciliar, o de la, claro, a eso llama pupila, ¿no? La acomodación cristalina en la visión cercana, pero ¿no?, dentro de las estructuras del ojo tenemos vidrios transparentes, hablamos córnea, ¿no?, hacia la profundidad, la córnea, cristalino y humor vítreo, y después del humor vítreo está la retina, la mácula, ya es propiamente el nervio óptico, ¿no?, nervio óptico. Después tenemos el troclear, el motor, ¿no?, el trigémino es mixto, el abduce en el motor, y así, esto ya lo tienen el PPT, claramente. El nervio facial es mixto, también va a ser sensorial, ¿no?, porque tiene que ver con la secreción de la saliva y con los músculos. Y el vestido coclear es sensorial, de la audición, el equilibrio, glosofaríngeo es mixto, sensitivo, sensorial, y también es motor, ¿no? Y así las características de cada, el vago es mixto, el motor, también el accesorio solo el motor, el hipogloso es motor, y así vamos a ir analizando. Aquí están los orígenes aparentes de cada par craneal, y este es el origen real. Casi no los, pero sí es importante que tú sepas, en anatomía hay que saber todo, dónde se origina, ¿no es cierto?, el nervio olfatorio, su origen real está en la parte superior de la cavidad nasal. Ahí están los receptores, ¿no?, olfativos en la mucosa olfatoria, y de ahí van a través de múltiples fibras, filamentos, que se llaman los filetes del nervio olfatorio, hacia el cerebro. Entonces así, el óptico, su origen real está en la célula de la capa ganglionar, en la retina. Entonces, el oculomotor, su origen principal está en la sustancia gris, ¿no?, cerca del acueducto cerebral, en el mesencéfalo. Y así podemos ir nombrando de cada uno su origen real y su origen aparente, ¿no? Aquí están los nervios craneales. Por ejemplo, tenemos aquí el oculomotor, el mesencéfalo, y el trigémino de la protuberancia, que es su origen real, y aquí está su origen aparente, ¿no? Igual aquí, ¿no?, origen real y aparente. Aquí está el origen real de estos nervios paracraneales, ¿no?, paracraneales, mesencéfalo, ¿no? Y así, por ejemplo, aquí del facial, está en la protuberancia. ¿Ya? Y vamos a ir al nervio por nervio. Esto es lo que me interesa más, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? Lámina cribosa. Es la lámina cribosa de hueso etmoide. ¿Han visto a través de las, no?, rejillas que hemos visto? Los hemos visto a través de rejillas. Por ahí pasan los filetes del nervio olfatorio. Y este es el bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio, ¿no es cierto?, transmite todas estas señales al cerebro para procesar. Y aquí está el lóbulo temporal, ¿no?, todo lo que es las diferentes, ¿no?, sensaciones de olor. Desde el agradable al desagradable, al pútrido, al insoportable, todos los olores. ¿Ven? Entonces tenemos aquí los filetes del nervio olfatorio, donde se origina en la mucosa olfatoria, en la mucosa de la red, ¿no?, de la nariz, en la mucosa nasal, ¿no? Y entonces pasa vía aferente hacia el bulbo, al bulbo.
y aquí está la otra forma de la gráfica, y aquí tenemos el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, ¿no? En su representación. Mira, es cavidad nasal. Ahí en el techo de la cavidad nasal se encuentran los receptores del nervio olfatorio. Esta es la lámina quiriosa. Ahí está el bulbo olfatorio y llevan las señales, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. Aquí está representado el epitelio, ¿no? ¿Cuál es el epitelio? Aquí, ¿cómo se llama ese epitelio? Ya me lo examen. Epitelio. Pseudo, estratificado. ¿Ciliado o no ciliado? Vía respiratoria, ciliado. Vamos al nervio óptico. Mira el nervio óptico, ¿no? Aquí están las células ganglionares, ¿no? Células ganglionares. Aquí están las células bipolares, aquí están los conos, aquí están los bastones y el nervio, ¿no? Nervio. Entonces se origina en las células, ¿no?, ganglionares. Esta sería la mácula. Cuando vamos a ver una persona, un paciente, que decir fondo de ojo, no solo los oftalmólogos, los internistas, también los intensivistas también, pero los oftalmólogos practican más, ¿no?, para ver el fondo de ojo. Primero tienen que dilatar la pupila. La pupila se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. Miosis, midriasis, ¿no? Cuando ya no hay actividad cerebral, está en una midriasis. Cuando uno fallece, midriasis, ¿no? No hay actividad cerebral, está dilatado. Entonces, pero cuando estamos entre nosotros, este músculo trabaja de acuerdo al estímulo de la intensidad de luz, ¿no? Poca luz, ¿no?, se dilata. Mucha luz, se cierra, miosis, ¿no? Entonces, regula la entrada de la luz para que pueda impresionar a la retina, ¿no?, a estas células. Y entonces, se hace un fondo de ojo para mirar con oftalmoscopio. Primero se dilata para ver que atraviesa todos estos medios transparentes, ¿no? Y podemos visualizar en el fondo bajo una iluminación, por supuesto, y entonces vemos esto. ¿Por qué tenemos que ver esto? Para estudiar una persona diabética, por ejemplo, puede haber hemorragia, ¿no?, retiniana. Es una complicación de la enfermedad, ¿no? O puede estar perdiendo ya la vista por degeneración de la mácula, del nervio. Entonces, la ceguera, ¿no?, la ceguera progresiva, está perdiendo la visión. Entonces uno tiene que, ¿no?, para poder ayudar en recuperar, o por lo menos para que no progrese la enfermedad. Entonces, a veces aquí a este nivel se colocan inyecciones, ¿no?, para evitar que no se desprenda la retina. Pues se desprende la retina, ceguera total, ¿no?, ceguera total. Entonces, es el nervio óptico, ¿no? Nervio óptico, mira el globo ocular, estos son los, ¿no?, los medios transparentes, ¿no?, la córnea, aquí está el iris, es la pupila, y este es el cristalino, un orbitrio, y este es la mácula. Esto mismo que estamos viendo está aquí, y este es el nervio, ¿ya?, globo ocular, ¿sí? ¿Ya? El cristalino es un medio transparente, ¿no? En la catarata esto se opacifica. Cuando hay catarata, personas de edad van perdiendo la visión porque se va opacificando esa catarata, y aquí hay que cambiar por un lente, ¿no?, con una prótesis. Se coloca, se retira el cristalino, se retira y se coloca un cristalino artificial, ¿no? Se pone un lente, es una lente, ¿no?, que va a permitir clarificar la visión. Entonces, este es el cristalino. Pero este es el nervio óptico, nuestra razón de estudio es el nervio óptico, ¿no? ¿Dónde va? Entonces va vía aferente. Llega a este nivel, aquí nervio óptico, ¿no?, derecho, izquierdo, ¿no? Y aquí se entrecruza. Esto se llama quiasma óptico, ¿no?
luego del entrecruzamiento, entonces ahí va a formar tracto óptico para ya llegar al cerebro, ¿no? Al área, ¿no? Área visual está en los hospitales, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico. Tracto óptico. ¿No? Me avisa, ya 5 minutos. Estamos avanzando. Mañana, todavía tenemos el miércoles, ya estamos terminando. ¿No? Ya terminamos. ¿No? ¿Está bien? ¿Es mucho? Mucho y poco tiempo. Eso sí, por eso ustedes son gente. Yo en un año he estudiado. Y ustedes en una semana, bueno, ustedes. Súper. ¿Sí o no? Para estudiar lo mismo en una semana. Son admirables. Vamos, chicos, vamos a llegar hasta el cuarto y creo que ahí terminamos porque tienen que ir, ¿no? Si no vamos a perder el almuerzo. ¿Sí? Ya, oculomotor. El oculomotor troclear ya puse nada más y para esto tenemos, ya sabemos que oculomotor del mesencéfalo y después troclear de la protuberancia y el abducen entre protuberancia y el bulbo. Y hay su origen aparente. Y el oculomotor. Yo les dije esta mañana, acuérdense primero de estos dos y el resto todo es esto. El troclear va a inervar el músculo oblicuo superior. Para los movimientos del ojo así. Así. Arriba y abajo, ¿no? Entonces, tranquilo. 5 segundos. Tranquila. Una sola segura. Ponte el tablet aquí. Pues sigue. Chicos, la grabación es lo importante, la grabación. Consigue. Chicos, esto va a estar en YouTube.